Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al ciclo de charlas internacionales, ciclo organizado por la Comisión de Acción Cultural del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Como vicepresidente de la Comisión de Acción Cultural y en representación a los colegas miembros de la comisión, tengo el inmenso placer de darle la bienvenida a Andrea Lucía Pipec Cortese. Andrea está en Chile, le agradezco infinitamente que haya aceptado nuestra invitación para mantener una charla con nuestra periodista, la periodista del ciclo, Alejandra Boada. Antes de dar paso a la tan esperada charla, brevemente haré una reseña de su vida personal, profesional, empresaria de Andrea. Andrea Lucía Pipcevic Cortese es abogada, máster en Derecho en University College London, AMBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile. Su carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito privado, pero con un profundo compromiso en su gestión, con una fuerte y destacada mirada social. Andrea es casada y tiene 4 hijos, 2 pares de mellizos, de 10 y 7 años, hombre y mujer, mujer y hombre, o sea, la parejita en ambos casos. Es titular con su familia de la empresa chilena Aerovías DAP, empresa reconocida y apreciada por crear valor en la región y en su gente. DAP en la región forma parte de su historia y de su familia. Andrea se postula como constituyente en la República de Chile. No pertenece ni ha pertenecido Andrea a ningún partido político. El pacto electoral del cual forma parte se denomina Independientes No Neutrales, integrado por independientes y no es un partido político. Entre sus hobbies, Andrea, además de disfrutar de la naturaleza, es apasionada de la lectura y lo es desde muy, muy pequeña. También es aficionada a la pintura. Y de su madre, Andrea, heredó la pasión por el deporte en equipo como le es el voleibol. Y entre sus mejores cualidades, y entre otras, por supuesto, y doy mucha, mucha, mucha fe, Andrea es perseverante, resiliente y siempre, siempre tratando de ser justa con los demás. Así que ahora sí le doy paso a tan linda y esperada charla. Gracias a ambas. Gracias, Mirta. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Hola, Alejandra. Hola, Mirta. Muchas gracias por la invitación. No sé ni qué responder cuando uno lo presentan así. Me llena de emoción, de verdad, de orgullo que se hayan interesado en tener esta charla, en saber de qué se trata este proceso y de qué manera mi mirada puede aportar a eso. Así que desde ya les agradezco ese interés y a su disposición para una conversación enriquecedora, sin duda. Muy bien, Andrea. El año pasado, en octubre, se realizó un plebiscito en Chile en el que los chilenos respondían 2 preguntas. Contame cuáles eran esas 2 preguntas y cuál fue el resultado. Bueno, mira, básicamente se resolvía sobre 2 aspectos. Uno, si se quería o no participar de un proyecto de redacción de una nueva constitución. Y segundo, si aquello iba a estar a cargo de una convención mixta o de una convención constituyente. La mixta incorporaba en parte a parlamentarios en ejercicio, pero una convención constituyente como la que en definitiva se aprobó está compuesta íntegramente por personas que no ejercen cargos públicos, ¿ya? El resultado se ha reducido a un 80-20, no es exactamente el número, pero en su mayor proporción fue un 80% apruebo, en términos de efectivamente sentarnos a redactar una nueva constitución, un 20% que lo rechazó, y más o menos la misma porcentaje dijo que queremos una convención constituyente sin parlamentarios en ejercicio, sin personas que ejerzan cargos públicos, la queremos
con personas nuevas, de alguna manera. Ese fue el 80-20 del que tanto se oye en todas partes. Sí, ahora, ¿por qué llegaron a esta instancia? ¿Qué fue lo que produjo para que lleguen a este plebiscito? Bueno, esa es una pregunta bien profunda. Te diría que estamos todos los chilenos tratando de responderla. Un poco nos lleva al pasado, a pesar de que hoy día estamos abocados al futuro de la convención. Yo te diría que la primera mirada, quizás más simple, es suponer que tiene que ver con el estallido social de octubre de 2019. Como ustedes bien saben, Chile pasó por un momento que honestamente creo que nadie pudo decir que veía venir, a pesar de que se entiende hoy día y que las señales eran evidentes y claras, tanto la proporción, la dimensión, la extensión y la intensidad de ese fenómeno, yo creo que nadie lo tenía totalmente claro. Sin embargo, la idea de una convención constituyente es más antigua, bastante más antigua, y de hecho podemos recordar que durante el gobierno de Michelle Bachelet se llevó adelante un proceso donde hubo cabildos abiertos y se trató de convocar a esta misma idea. Quizás sin éxito porque a lo mejor faltaba el factor gatillante de la urgencia para aceptarlo. En aquella oportunidad, lo que era oposición en ese entonces no se involucró demasiado en el proceso, y como todos sabemos, una nueva constitución no es algo que se puede hacer desde un sector u otro, es algo que tiene que tener voluntad e intención de todo el espectro. Entonces, una segunda mirada nos dice que en realidad este es un anhelo harto más antiguo, que quizás se gatilló con este efecto del estallido social. Su origen concreto, lo que normativamente le dio la luz verde, tiene que ver con el Acuerdo por la Paz que se firmó en noviembre de 2019, en el contexto del estallido social, cuando ahí vimos sí que el espectro político más amplio, no todos, hay que decirlo, no todos se sumaron, pero sí hubo un esfuerzo por reconocer que necesitábamos dar un paso adelante. Es cuestionable si este es el que nos va a llevar a donde queremos, pero que había que darse un espacio para sentarse y conversar. Entonces se firmó este acuerdo. Luego hubo una comisión que aplicó algunos aspectos técnicos de cómo tiene que funcionar la convención, pero llegamos acá por problemas que se arrastran de hace mucho tiempo en nuestro país. Yo, sin ser cientista política, te lo puedo decir desde la perspectiva de abogada, de ciudadana, de chilena, de mamá, de empresaria, como observadora política. Hay una desigualdad crónica que solo se ha incrementado con el tiempo, y de la cual de alguna manera nuestro sistema democrático, con muchas imperfecciones, ha sido incapaz de conducir y reconducir estas demandas sociales y llevarlas a buen puerto. Y eso generó una disonancia entre nuestro gobierno, entre nuestros parlamentarios y la ciudadanía. Y hoy día nos enfrentamos a una realidad que, por lo demás, yo creo, Alejandra, que no es exclusiva en Chile. La democracia en el mundo está siendo muy tensionada, y nuestro país no es la excepción. Y nos enfrentamos a un problema real, que es la escasa participación y la escasa convocatoria que tiene la política. Te hablo de un padrón electoral donde el 95% no pertenece ni milita a ningún partido político. Entonces eso nos habla de lo importante que es sentarse a redefinir esto y a reivindicar y recuperar la política como algo que todos necesitamos. Los puntos principales a cambiar o a reformar, ¿cuáles son? Estamos hablando de una constitución que tuvo varios cambios, pero digamos los más fuertes fue en la época de Pinochet, en el 89. ¿Cuáles son esos puntos que quieren modificar? Bueno, yo te diría que los principales cambios se hicieron en el año 2005, en la reforma de Ricardo Lagos, que de alguna manera en su oportunidad se dijo, bueno, ya por fin nos hemos deshecho de esta constitución legada por la dictadura. Hay que recordar que la constitución del 80 se hizo en el contexto de una dictadura, con una comisión reducida, y que luego los chilenos tuvimos que votar, pero que en realidad fue una imposición, no había muchas alternativas, tampoco se discutió del proceso. Esa constitución fue fuertemente reformada en el año 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, para, entre otras cosas, desarticular algunas de las composiciones que eran altamente conflictivas. En aquella época teníamos senadores designados,
una figura que hoy día nos parece inconcebible, entre muchas otras cosas. Sí se mantuvo el sistema binominal de elección, que de alguna manera creo que retrasó reformas importantes. Eso fue una reforma constitucional posterior. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿para qué cambiar la Constitución? ¿Por qué no reformarla si ya la hemos ido modificando? Esa es una muy buena pregunta, pero recordemos que el plebiscito, la opción rechazo, o al menos lo que públicamente defendió la opción rechazo, era no hagamos una nueva constitución, yo rechazo para reformar, o sea, no es que no quiera cambios, quiero reformar. Y esa es una cuestión que hoy día, lamentablemente, la ciudadanía no la cree, tiene una falta de legitimidad tremenda, porque se llevan décadas tratando de hacer reformas constitucionales que se estallan directamente contra una pared. Entonces, este llamado a decir, no nos sentemos a repensar la Constitución, sino que sencillamente reformemos, como dice el dicho, es muy poquito y muy tarde, ya la gente sencillamente no lo cree. Entonces, esta invitación, más que a reformar, es a rehacer. Y es a un rehacer que, si tú me preguntas, a mí tiene tanto mérito en el resultado como en el proceso. Yo siento que acá, más allá de la propuesta de constitución que le puede ofrecer la Convención a los chilenos, este proceso de debate constitucional nos enriquece a todos. Y se hace bien si la Convención logra su objetivo principal, que es aunar, que es dialogar y que es convocar las voces de los territorios, porque es una convención que tiene 155 delegados o convencionales constituyentes, ¿cierto? Pero tiene que hacerse de manera participativa y transparente con los territorios y con cada distrito. Porque si eso se logra hacer, el resultado podrá ser mejor, o sea, el resultado podrá ser similar o no similar a lo actual, pero va a ser siempre mejor, porque tiene una legitimidad que va a permitir que los ciudadanos la defiendan en vez de querer modificarla o cambiarla ante cualquier conflicto. Entonces, más que una reforma en particular, es un repensar el texto constitucional. Ahora, dentro de eso hay muchas cosas que efectivamente tenemos que cambiar, un poco por las cuales me abogo yo, que son distintas a las que puede abogar algún otro candidato o candidata. Ahí tenemos un camino largo que recorrer. ¿Cómo se armaron las listas y quiénes son los que participan de esta elección para la reforma? Bueno, mira, es bien complicado el sistema. Haciendo un análisis simplista, y hay que reconocer que es simplista, si decimos que lo que tradicionalmente se considera como derecha, que hoy día es el gobierno en Chile, representa el rechazo. De nuevo, volviendo al número del 80-20, es evidente que dentro de ese 80 hay una gran dispersión y variedad de ideas y de pensamientos, al igual que dentro del 20%. Entonces es simplista decir que ambas cosas son reducibles a eso. Pero si hacemos porque lo que sí podemos estar seguros es de que nadie que haya votado apruebo está en contra de cambiar la Constitución. Eso lo podemos asumir. Podemos pensar que en un porcentaje los que votaron rechazo quieren defenderla tal cual está, y quizás un porcentaje dice, bueno, modifiquemos algunas cosas. Ahí hay un área gris. Pero evidentemente hay cierta similitud entre ambas cosas. Bueno, de alguna manera las listas, los que hoy día estamos tratando de conseguir con esta convención, nos hemos definido de manera tal que esa opción de rechazo, o más de oficialismo, de gobierno, fue muy eficiente en ordenarse en una lista, en un pacto electoral a nivel nacional, ¿ya? El resto, todo el resto que podríamos asociar al apruebo, está muy disperso. Está disperso en algunas listas de partidos políticos y en muchas listas de independientes, como en el caso de la mía. Entonces, el sistema de reparto produce una situación en la cual se beneficia a los partidos políticos y a las listas, porque dentro de las listas funciona nadie sabe para quién trabaja. Tú pones una lista con varios candidatos y se recolectan votos entre toda la lista, pero el voto tú no sabes a qué candidato va a ir. Tú puedes votar por uno, pero en el fondo el cupo se lo va a llevar el que saque la primera mayoría en esa lista. Entonces, de aquella manera, la concentración o la eficacia que tuvo esta figura más bien del rechazo, de alinearse en una sola lista, a mí me genera la aprensión de que puede terminar con una sobrerepresentación en la Convención Constituyente.
al igual que los partidos políticos. Porque hay un tema que me preocupa mucho, y es que al ser este un proceso nuevo para todos en nuestro país, de hecho no es muy común en la historia, menos para Italia, la gente tiende, y sobre todo con el fantasma de lo que fue el estallido social y la violencia que hubo, la gente tiende a volver a lo que conoce, a lo que le resulta natural y seguro. Y en ese contexto es un instinto muy natural el querer refugiarse quizás en un partido, quizás en aquel que fue candidato, diputado o algo porque lo conozco. La gente es más reacia a lo nuevo en un contexto tan incierto como esto. Entonces, a mí me preocupa personalmente que quizás por no entender el efecto del sistema de elecciones, el día 12 de abril, al día siguiente de las elecciones, nos encontremos con una sobrerepresentación de partidos políticos o de la opción de rechazo. Porque la ciudadanía no lo va a entender. No se va a sentar a decir, oye, pero acá un 80% dijo que no queríamos ni lo uno ni lo otro, y son los que más están en la convención. Y ese riesgo lo que genera es que no le dé legitimidad a la convención. Y acá es un trabajo arduo el que se viene para la convención, no va a ser fácil. Entonces, y es un espacio que nos ha dado como un respiro de conversar y de dialogar, y que un poco está reteniendo el estallido social. A mí me preocupa mucho que esa incoherencia en el resultado genere frustración y más encima impida el proceso. ¿Vos a qué distrito pertenecés? ¿En qué lista estás? ¿Cómo se llama tu lista? Yo pertenezco al distrito D28, que es Magallanes, es la región de Magallanes. Acá son 11 comunas las que están acá. Y una de las cosas que más me motiva justamente es abogar, entre tantos otros cambios, por una descentralización efectiva. Nuestra Constitución hoy día habla de que el Estado tiene que tratar de ser descentralizado administrativamente en su mayor posibilidad, pero en realidad nosotros que somos de regiones extremas, sabemos que eso no ocurre, y que la descentralización, para que sea efectiva, tiene que ser además hasta cierto nivel político, hasta cierto nivel económico, que sin recursos da lo mismo que tengas, no tienes autonomía, tienes quizás algunas atribuciones y obligaciones, pero no tienes cómo ejecutarlas. Entonces, ha generado esto una gran expectativa de poder llevar a un nuevo texto constitucional cosas que venimos luchando hace años, y por primera vez sentimos que hay una posibilidad de sentarse y conversarlas en serio. Entonces, para mi distrito es muy importante, entre otras cosas, eso, el poder cortar ese cordón umbilical con el centralismo que es Santiago. Y en mi mismo distrito, el centralismo que tiene Punta Arenas, que es la principal ciudad de la región, con otras comunas más pequeñas. Entonces hay mucho que hacer. Uno de los puntos más importantes de la reforma tiene que ver con el presidencialismo. Contame un poco de qué se trata. Sí, bueno, Chile tiene un gobierno presidencial, más que presidencial es hiperpresidencialista. Eso es un poco lo que reclamamos. Acá se aúna en una figura que es el presidente o la presidenta, da lo mismo quién es la persona, pero la figura de presidente de la República, se aúna el jefe de gobierno, el jefe de Estado, pero adicionalmente tiene una tremenda injerencia en la agenda legislativa, porque el presidente de la República tiene iniciativa exclusiva en muchas materias, puede manejar los tiempos de la agenda legislativa con las urgencias, puede vetar proyectos de ley, y además puede legislar mediante decreto. Entonces, sin contar con que además es parte en la designación de las principales autoridades de la República, desde los jueces en la Corte Suprema hasta los miembros del Tribunal Constitucional, de las Fuerzas Armadas, del Banco Central. Entonces tenemos una figura que concentra una cantidad de poder exorbitante, en desmedro de un Congreso que debiera ser mucho más representativo. Ahora, de repente me han dicho, pero ¿qué sentido tiene darle más poder al Congreso cuando hoy día el Congreso en nuestro país está sumamente debilitado, tiene una aprobación inexistente? En general, los políticos están muy mal evaluados, los parlamentarios. Pero yo siempre digo, bueno, es que no estamos pensando en una constitución para el Congreso que hay hoy día, estamos pensando en una constitución para el Congreso que estamos construyendo, porque de estos nuevos supuestos y de esta nueva participación ciudadana tienen que salir nuevos liderazgos. Y una de las grandes cosas que estamos abogando, y yo diría que es relativamente transversal, lo he escuchado
en casi todas las candidaturas, es en generar nuevas instancias de democracia participativa. Esta democracia nuestra, que tiene algunas deficiencias, donde en realidad tú como ciudadano, tu opinión importa una vez cada 4 años para elegir ciertas autoridades, pero de ahí en más no tiene mucha incidencia ni relevancia. Entonces, alejar tanto la decisión de sus efectos significa, entre otras cosas, que la gente no le toma el peso, no se informa y no participa porque no siente que su opinión genere ninguna diferencia. Entonces, estamos abogando por generar instancias de democracia participativa que nos permitan tomar decisiones a nivel más local, ¿ya? Y eso significa quitarle atribuciones a quienes hoy las tienen. Es un poco lo que queremos hacer, un equilibrio de poderes de alguna manera, que hoy día lo vemos que está muy descompensado y genera colapso. O sea, si no hay una buena comunicación entre el gobierno, entre el ejecutivo, el parlamento, no se puede avanzar. Y vemos que importantes reformas están trabadas porque no está esta comunicación. Y también que la sociedad pueda participar más activamente. Por ejemplo, vos comentabas en el caso de que un presidente no cumpla con el programa de gobierno, no esperar los 4 años de elección, sino que poder actuar de otra manera, más allá de la cacerola, tratar de hacer algo, ¿no?, más civilizado. Sí, bueno, es que es difícil, efectivamente. Lo que uno quisiera, sobre todo hoy día, es poder sacar al pizarrón al tiro al que prometió algo que no está cumpliendo. Ahora es una herramienta que tiene doble filo y hay que tener mucho cuidado en cómo la sopesamos, porque yo creo que lo más inteligente es quitarle esas atribuciones para que la responsabilidad de esas decisiones no caigan solo en una persona, de manera que nosotros también tengamos responsabilidad en otras decisiones. El tema de poder revocar autoridades tiene pros y contras, porque por un lado uno los puede hacer mucho más responsables de lo que prometieron, de sus programas, pero por otro lado también los hace muy dependientes de ciertos intereses. Y sabemos que la población igual es altamente influenciable en algunos aspectos y en otros aspectos hay intereses económicos que son muy poderosos. Entonces podría darse también que de repente las decisiones que tiene que tomar la autoridad no son las más populares, son las mejores, pero no son las más populares. Y nosotros no le podemos pedir tampoco a una autoridad que esté pendiente todo el tiempo de lo que dice toda la gente, porque eso lo lleva a legislar con populismo. Y lo que nosotros necesitamos es otro tipo de gobierno. Entonces, esa compensación entre poder hacer efectiva la responsabilidad, más allá de esperar a los 4 años siguientes para no rebotarlo, que es algo que siempre vamos a hacer, yo creo que se canaliza a través de más instancias de participación, donde de alguna manera no sea tan determinante que una determinada persona no cumpla, porque el sistema completo se compensa y va funcionando por acá o por allá, ¿no? Entonces es un debate interesante para tener, ¿cómo lo conseguimos? Sí, está bueno para aprender y aplicarlo en otras sociedades, ¿no? Con respecto a la mujer, ¿hay paridad de género, hay cupo en los cargos públicos, es igualitario? ¿Cómo es? Bueno, la convención es paritaria, esa ya es ley y costó, no fue fácil, costó, tú sabes que siempre está como contrasentido y te preguntan, oye, pero no entiendo, ustedes dicen que las mujeres son iguales, entonces ¿por qué hay que darles privilegios? Bueno, hay que explicarlo las 1000 veces que alguien te lo pregunta, y es que en realidad una cosa es la teoría, donde decimos que efectivamente pues somos todos iguales, de capaces y tenemos las mismas ganas, pero tú te das cuenta de que muchas veces las mujeres se restan de participar cuestiones que no tienen nada que ver con su capacidad o su interés, sino que son obstáculos externos impuestos. Entonces sabemos que estadísticamente la participación de las mujeres en política, en directorios y en muchas áreas de la vida pública está mermada por cuestiones que no tienen nada que ver con su capacidad. Entonces nos sentamos, nos cruzamos de brazos y esperamos que en 250 años más la vida lo resuelva solo, o tomamos algunas medidas que son impulsos, que son correctivos y que tienden a fomentar una participación. De aquí en más, ojalá algún día no fuera tema, ojalá no existiera, ojalá no tuviéramos ni siquiera que plantearnos cosas como la violencia contra la mujer en específico. Hoy día hablamos de consagrar en la Constitución, por ejemplo, el derecho de la mujer a vivir una vida sin violencia. Y parece una locura decir, pero todos tenemos derecho a vivir una vida sin violencia, por supuesto, todos.
Pero fíjate que hoy día tenemos que tratar de considerarlo específicamente respecto a la mujer, porque es tal el grado de violencia de género que hay, que es un tema aparte. Y tenemos un delito especial que es el femicidio, que todos los delitos de homicidio es el mismo resultado, es la muerte de una persona por causa de otra, ¿cierto? Pero acá hay uno que tiene que ver específicamente con el género, y esa es una realidad. Entonces, o nos sentamos a pensar desde la teoría, o también nos damos cuenta de que en la práctica somos capaces de reconocer ciertas deficiencias y tratar de corregirlas. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que las mujeres somos capaces, que tenemos interés, y que lo que no hay son los espacios. Porque es muy fuerte pedirle a la mujer hoy día que sacrifique todo para intentar llegar a algo que probablemente no se le va a entregar, no por culpa de ella. Entonces, ese sacrificio muchas veces, y se ve, se palpa, tú dices, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer todo este sacrificio? Que es dejar a mis hijos, dejar mi carrera, o todo lo que significa involucrarte en política, para que al final igual va a ganar un hombre, ¿eh? Igual yo no tengo esta posibilidad. Entonces de repente tú le dices, no, si tú te esfuerzas y tú quieres y tú puedes, yo te garantizo que vas a tener acceso. No que vas a ganar, pero que vas a tener acceso. Y eso es un incentivo. Y un incentivo muy poderoso. Entonces, cuando hablamos de tener una constitución feminista, hablamos de ponernos un poco los anteojos de género y revisar nuestro texto legal diciendo, a ver, ¿cuáles de estas normas tienen un sesgo de género? No significa crear privilegios o favores para las mujeres, sino que significa entender que el legislador históricamente ha sido hombre, ha sido masculino. Las constituciones y las leyes de nuestro país son básicamente diseñadas por hombres. Y entonces, más allá de la voluntad que tengan o no de notarlo, hay un sesgo en cómo se diseña la ley. Porque tanto la ley que viene del legislador como la jurisprudencia que viene de los jueces, viene de personas, viene de personas que tenemos nuestras deficiencias, nuestra formación, nuestros valores. Entonces, estos lentes de feminismo tienen que ver con, a ver, detectemos dónde puede haber un sesgo, no en pongamos derechos especiales o privilegios para la mujer. Entonces, qué tremenda oportunidad poder sentarnos a revisar nuestro texto constitucional con esa libertad. Y además te voy a decir una cosa, yo creo que la convención tiene un mecanismo muy complejo, que son los 2/3, tanto para aprobar el plebiscito de salida como dentro de la convención. Y eso nos lleva sí o sí a tener que negociar, dialogar y consensuar. Y si hay algo que las mujeres sabemos y podemos hacer, es precisamente eso. Así que estoy segura de que no solo vamos a ayudar al resultado, sino que el proceso va a ser mucho mejor mientras pongamos más diversidad. Sí, bueno, la mujer ha hecho mucho por lo que vos decías, ¿no? Por la violencia de género, con el Ni Una Menos y eso. ¿Cómo está el tema del aborto? También sé que están muy encaminados para lograr la despenalización del aborto. Sí, bueno, en comparación a Argentina, nosotros tenemos una legislación mucho más retrasada en ese sentido. Recién hace un par de años se aprobó y costó mucho, mucho, mucho el aborto en 3 causales, limitado a 3 causales, que es en el caso de la violación, en el caso de la inviolabilidad, o sea, perdón, de la inviabilidad del feto, y en el caso del riesgo en la vida de la mujer. Hoy día lo que se discute, se está empezando a discutir, es precisamente la despenalización, que no es lo mismo que la legalización, sino que básicamente es no sancionemos con una pena privativa de libertad, con cárcel, con delito, a aquella mujer que tomó la decisión de abortar, fuera de estas 3 causales que, como ya sabemos, tiene amparo legal, que es un primer paso, en realidad, porque hoy día no solamente el aborto no es legal en esas causales, sino que además la mujer es sancionada, y incluso facultativo que ejecuta el aborto también tiene una sanción, que increíblemente además no es igual, es mayor para la mujer. Entonces, claro, estamos empezando a tener esta discusión, pero sabes que son temas súper relevantes, Alejandra, como todos sabemos, estos son temas valóricos, y lo que yo siento que nos falta como sociedad es además conversarlo y charlarlo, porque el peor problema que tenemos es la intransigencia, que a mi juicio radica siempre en la ignorancia desde cómo el otro está entendiendo lo que yo le quiero plantear. Eso significa un esfuerzo para ambas partes, de decir, bueno,
por qué esta persona se está oponiendo, qué es lo que tiene dentro de su ser que no le permite entender la libertad que yo quiero defender. Y como eso tiene una raíz muy valórica, en nuestro país por lo demás está muy atado a una cultura religiosa en particular, es una charla difícil de tener, porque hay cierto punto en el cual ya no es racional, es sencillamente de valor. Pero esa charla es importante, y en nuestro país, como en muchos otros países, por ser difícil, se evade. Todo el mundo le saca un poco el, el camino y nadie lo quiere atacar directamente porque es complicado hacerlo. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer como sociedad? La mejor manera de no tener, o sea, la mejor manera de resolver un problema es no tenerlo en primer lugar. Y si no queremos llegar a un embarazo no deseado, lo primero y más importante es educación. Es educación sexual desde pequeños, es formación, es vida en familia, es cultura, es que el tema se hable, porque ahí ya vas reduciendo, y además es acompañamiento. Además es acompañamiento, porque hay muchas mujeres que quizás toman una decisión radical porque en el momento la carga y el peso es tan exacerbado que no ven otra salida. Entonces, ¿dónde está toda la sociedad ahí preocupada de darle una alternativa, de darle una mano? ¿Te fijas? Entonces, yo creo que todos esos son trabajos más bien adaptativos y de largo plazo que hay que hacer para efectivamente reducir al máximo las posibilidades de tener que enfrentar una situación tan compleja como el aborto, porque nadie puede suponer que esa es una decisión sencilla, para nadie. Entonces ya ese trabajo es terreno fértil para que el momento se reduzca a la mínima cantidad posible. Y una vez allí tengamos esa discusión sobre qué significa para mí la libertad, mi autonomía, ¿te fijas? Versus lo que son tus creencias valóricas. Pero estamos teniendo recién ese debate. Es un debate entre muchas cosas que en nuestro país todavía nos falta conversar. Sí, otro tema muy importante es el tema del medio ambiente. Chile tiene muchas minas, carbón, digamos, tiene muchos temas con la ecología, el medio ambiente. Contame un poco de qué se trata esta idea de reforma. Bueno, yo te diría que también hay cierta transversalidad, dependiente del nivel o el tono del enfoque que queremos darle, pero hay cierta transversalidad en integrar la Constitución con un enfoque ecológico, ¿ya? ¿Qué significa eso en mi caso, o lo que nosotros representamos? Es entender que hay un concepto de buen vivir que tiene que estar en la raíz de nuestro núcleo social, y que tiene que ver con considerar desarrollos que sean sustentables y que, por una parte, nos permitan explotar nuestros recursos naturales, por supuesto que sí, en favor de nuestra gente y de su progreso, pero sin poner en jaque los recursos de las generaciones futuras. Y eso nos obliga a tener un enfoque sistémico y a pensar en, bueno, cosas tan importantes como los recursos naturales, cómo se van a proteger para que no los limitemos a una economía netamente extractiva, ¿cierto? Que precisamente puede poner en jaque los recursos que tengan nuestros hijos, nuestros nietos, para desarrollarse. Además, en un mundo en el cual hoy día el cambio climático es una realidad. Y yo creo que ya las personas pueden haber, yo creo que son las menos, pero pueden haber, claro que hay algunas muy famosas, pero que nieguen el efecto de esto. Y tú ya te das cuenta de que no basta con que tú cuides tu metro cuadrado, porque al final del día todos vivimos más o menos conectados, y es un solo planeta. Entonces, si bien uno podría decir, ya, yo no saco nada con que Chile tenga la mejor legislación medioambiental y todo, si Argentina no se preocupa para nada, o Sudamérica podría decir, oye, no sacamos nada con nosotros cuidar nuestros bosques nativos si en realidad Estados Unidos contamina todo el tiempo. Es una cuestión que aplica a nivel planetario, pero también aplica a nivel local. De que si, bueno, si yo tengo derechos de agua sobre un cauce que está arriba, tengo que preocuparme de que no contamine ni de dejar sin agua el que está más abajo. Y ese enfoque ecosistémico es muy relevante llevarlo en términos del buen vivir, de cómo necesitamos como sociedad usar y convivir con nuestros recursos y darle a la naturaleza una protección en sí misma, porque hoy día nuestra Constitución lo enfoca sobre la base del derecho que tenemos las personas
ahí viene un medio ambiente libre de contaminación, pero no le da el valor a la naturaleza en sí, es funcional al ser humano, y ese es un enfoque que hay que cambiar radicalmente. La verdad es bastante interesante, muy abarcativo, es algo bastante complejo. Creo que lo han hecho bastante rápido el proceso, ¿no? De todo. El 11 de abril, entonces decime qué es lo que va a votar la gente, cuál es tu lista, que me digas por qué deberían votar a los magallánicos. El 11 de abril, los chilenos tenemos varias decisiones que tomar, ¿ya? En primer lugar, se eligen cargos de gobierno. Se van a elegir concejales, alcaldes, y además debutan dos elecciones, una que son los gobernadores y otra la de los convencionales constituyentes. Los gobernadores son una figura nueva en nuestra normativa, pero que viene para quedarse. En vez que los convencionales constituyentes somos una figura nueva, pero una vez terminada la convención no se replica. Entonces, es terrible porque de alguna manera estamos pidiendo a los chilenos y chilenas que en medio de una pandemia, donde las preocupaciones son totalmente cotidianas, es empleo, sobrevivencia, tener los recursos para llegar a final de mes, qué pasa con la salud, no me quiero enfermar, qué pasa con mis hijos, van o no a clase. En ese contexto le estamos pidiendo que se preocupe de cosas que parecen absolutamente trascendentales, pero poco urgentes. Entonces, es difícil llegar a ese 11 de abril con la claridad y tratar de distinguir la elección de los convencionales constituyentes del resto, que son, como te digo, cargos de gobierno. Yo siempre digo, y ha sido una campaña muy de educar y de explicar, porque no es fácil entenderlo, pero en la elección de convencionales constituyentes no nos estamos disputando el poder, no hay un poder de gestión, nos estamos disputando quiénes son las personas que van a liderar el proceso para limitar y controlar ese poder, porque estamos hablando de una constitución, que lo que hace es eso, es definir los derechos fundamentales, los órganos del Estado y cómo se controla el poder del Estado. Entonces, radicalmente distinto. Y cuando se entiende a la gente le fascina, yo siento que hay mucha motivación por aprender de esto. Pero es un trabajo que la gente lo vaya interiorizando y vea el peso específico que tiene. Entonces, bueno, para los magallánicos es una tremenda oportunidad. Vamos a seguir haciendo un trabajo exhaustivo en explicar que no da lo mismo por quién votar y cómo votar, para evitar esto que conversamos al principio de que el resultado sea sorpresivo y uno diga, pero no entiendo nada. O sea, dijimos exactamente lo contrario, como pasa que siempre salen los mismos. Y eso pasa por entender cómo funciona el sistema. Y eso lo vamos a hacer. Entonces, el principal llamado que estamos haciendo es a inspirarse, porque no es fácil el momento, pero estos procesos constituyentes, que no son únicos, de hecho en Latinoamérica han habido varios, siempre surgen en momentos de crisis. Es muy difícil que todo esté bien y alguien diga, oye, hagamos de nuevo la constitución. Siempre son fruto de algún tipo de crisis. Entonces lo que hay que hacer es dejar de mirar para atrás y mirar para adelante más. Muy bien, Andrea. ¿Cuáles son tus redes sociales para los que quieran saber más, seguirte, ver cómo vas, cómo sigue toda esta elección? Bueno, yo invito a todos los que tengan interés a buscarme en Instagram, en Facebook como Pipsevich Constituyente y en www.pipsevichconstituyente.cl. Vamos subiendo toda la información que podemos, respondemos todas las preguntas. Yo me demoro un mundo porque lo veo yo, pero las respondemos todas. Así que, y sé también, tengo la total conciencia de que Chile está siendo observado por el extranjero, en qué es lo que está sucediendo acá. Así que el interés que pongan en este proceso es muy motivante y estamos súper disponibles para responder las dudas que haya. Bueno, te felicitamos, la verdad, ojalá logres ese lugar para estar ahí como observadora y para redactar todo esto que realmente es algo muy importante, es algo muy grande, la idea y lo que van a hacer. Y sí, por supuesto que sirve para todos los vecinos de alrededor que estamos mirando atentamente y algunas cosas pueden servir para nosotros también, ¿no? Así que bueno, mucha suerte. Muchísimas gracias, Alejandra, gracias por la charla, por el espacio para conversar de lo que estamos haciendo.
y también para explicar que este rol que tenemos los convencionales constituyentes, que yo espero tener el honor de cumplir, es un rol de representación. ¿Ya? Ese es el enfoque que le estamos dando. Esta nueva constitución no funciona si se transforma en un cónclave de 155 personas. Esto es dialogante y es representativo. Entonces es un esfuerzo tremendo, pero estoy segura que vale la pena. Sí, yo creo que sí, y es abarcativo porque también toma todos los rubros, todos los grupos de sociedades que hay dentro de Chile, indígenas de todo tipo, ¿no? Justamente, bueno, quedará para otra conversación, pero efectivamente es además una convención que tiene escaños reservados para los pueblos originarios. Que es una maravilla, imagínate, entre eso y la paridad, o sea, ya nos deja con una expectativa de una constitución única para nosotros y muy moderna, así que depende de nosotros que salga todo bien. Y personas con discapacidad también creo que tienen un espacio, ¿no? No, escaños reservados para personas con discapacidad no hay. Ah. No, los escaños reservados son los pueblos originarios, sí. Y luego viene la paridad. Hay otras normas de inclusión que se han dictado leyes justamente de inclusión para personas en situación de discapacidad, pero no dentro de la convención. Ah, ok. Ahora, es importante, de hecho, mi compañero de lista, mi gran amigo Javier Solís, nosotros somos una lista que somos una dupla, una lista chiquitita pero poderosa. Bueno, él es una persona que tiene una discapacidad importante y yo lo admiro mucho por eso, porque es alguien que ha desarrollado su carrera a pesar de aquello y es un buen ejemplo a seguir. Ah, bueno, muy interesante. Bueno, que tenga mucha suerte. Más adelante nos volveremos a comunicar. Bueno, sigamos, veamos qué pasa en el proceso. Exacto. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias, Andrea. Ha sido muy interesante este tema, muy importante y especial, un tema tan importante, como bien digo, que tiene que ver con pensar en una nueva constitución, en una reforma con tantos matices. Así que en este espacio que hemos, a través de la comisión, hemos podido dar esta charla, pero considerar que el Consejo Profesional, como lo hemos hablado en forma particular, nuclea más de 80.000 matriculados en ciencias económicas entre contadores, licenciados en administración, actuarios y también economistas, podemos estar pensando, como recién dijeron, en seguir desarrollando en la región, vos en Chile y nosotros acá, temas que tengan que ver con estas incumbencias, temas que se plantearon hoy, por ejemplo, tan importante como pensar en una nueva constitución, en la reforma de leyes que tengan que ver con las experiencias vividas todas a nivel empresarial, que puedan favorecer al medio común y al empresario, el cuidado del medio ambiente, el calentamiento global, o sea, dentro de nuestras incumbencias, dentro de nuestras comisiones del Consejo Profesional, nuestras experiencias y ustedes en la región, seguramente podemos seguir desarrollando actividades para el bien común y para el bien de la profesión y para el bien de las personas. Así que solo me queda nuevamente agradecerles a ambas, a Alejandra, Andrea, ha sido un placer tenerte acá, me encantó todo lo que se vertió, así que creo que es el primer paso para seguir desarrollando actividades en conjunto. Y ahora sí, me despido como siempre agradeciendo a la mesa directiva, en especial a la presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a la doctora Gabriela Russo, a la vicepresidente primera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a la doctora Patricia Sánchez Ruiz, que además es nuestra consejera de la comisión, a todos los colegas miembros de la Comisión de Acción Cultural, al equipo de colaboradores que nos ayudan para que esto pueda salir al aire, y por supuesto a todos ustedes que ciclo a ciclo nos siguen, nos hacen llegar sus comentarios, nos ayudan, nos ponen felices, pero nos comprometen aún más para traer temas tan interesantes como el que hemos traído hoy. Así que me despido hasta el próximo ciclo, esperando que todos ustedes estén muy bien. Chau, chau, gracias, gracias, gracias. Un placer. Chao, 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 chao.